Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 1 Popular a través del Programa de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo. Catovi Radio presenta Comuna 1, la utopía nororiental. Un programa que nos habla sobre el contexto de la comuna. Cómo se ha dado su desarrollo social, comunitario, su mayor potencial, características y aspectos relevantes que muestran a la comunidad como espacio para vivir, compartir y construir. Comuna 1. La utopía en la esquina nororiental de Medellín. Amables oyentes, bienvenidos a Comuna 1, la utopía nororiental, a través de Catovi Radio. Les habla Carlos Alberto Torres de Viloria, Charles, hoy en la grata compañía de uno de los líderes de gran reconocimiento por su aporte y trabajo social y comunitario en la Comuna 1, Elkin de Jesús Pérez Zapata. Comuna 1 Nororiental de Medellín, un territorio de talentos y proyección comunitaria pionera en procesos y proyectos de ciudad. Elkin Pérez, líder comunitario, administrador público de la ESAP y abogado de la UCC. Bienvenidos a este espacio para orientarnos sobre el transporte en la Comuna 1. Muchas gracias por la invitación a ustedes y aquí estamos para poder que conversemos un rato sobre este tema. Elkin, ¿cómo empieza a llegar el transporte a la Comuna 1? ¿En qué año? ¿Y cómo se da esa osadía de que empiece a rodar las primeras llantas de buses o el sistema que teníamos primero en la Comuna? Bueno, dice la historia que después de la década del 20 tuvimos un tranvía en donde los que empezaban a poblar este territorio iban hasta Manrique a coger ese tranvía, hasta donde queda la iglesia de Manrique, Palos Verdes, y a partir de ahí era, digamos, como los primeros pobladores, teniendo en cuenta que esos eran muy pocos en ese tiempo. Luego ese desarrollo da para que en los años 60 ya haya un transporte con una empresa de Tulio Arbeláez que empieza a llegar hasta la 84 con la 43, y digamos que la gente de acá de esta comuna tenía que irse caminando por las vías que estaban todavía sin pavimentar para ir a tomar el bus para poder tener el transporte para dirigirse al resto de la ciudad. Esa fue, entonces digamos que esas son las épocas en las que inicialmente empieza, y son las necesidades en la medida en que se va poblando este territorio, cómo se va sintiendo la necesidad de tener transporte para movilizar la gente, que se empleaba sobre todo en empresas del centro y del sur. ¿En qué sectores de la comuna se daba este encuentro? ¿Por dónde empiezan a entrar estos buses? Pues fundamentalmente hay una vía históricamente desde los años 20, que ha sido la carretera vieja Santo Domingo, más conocida como la vía Guarne, que ha tenido transporte todo el tiempo por esa carretera principal hasta Guarne, en las chivas, en los buses que vienen desde los pueblos y pasaban por ese, y ese era, digamos, el que transportaba materiales, transportaba asuntos que tenían que ver con la comida y con los alimentos desde toda esa parte de la periferia de la ciudad. Pero luego empiezan un poco por acá por la 43 hasta el Pomar con la empresa Tulio Arbeláez, y ya va llegando por toda la 45, que era una vía primordial en ese entonces. Por la 45 hasta la 84 empiezan a llegar los buses, hasta que se va ampliando un poco más en la época de los 70 al llegar hasta La Salle, y luego posteriormente hasta el barrio Villa de Guadalupe, que después iban a construir un puente en los 80 para poder comunicar estos dos barrios, digamos por aquí por lo de la Comuna 1. Pero lógicamente también había una vía para el caso de Copetrans en Santo Domingo, que había una empresa anteriormente que era la que llevaba, digamos,
la gente cuando ya empieza a pavimentarse la vía principal y que se va llevando hasta Santo Domingo como tal, para poder llevar la gente que vive en esta parte de la ciudad. En el contexto de los transportadores, ¿qué empresas empezaron a prestar el servicio en la comuna? ¿Cómo funcionaban las primeras vías o esas rutas? Bueno, ya mencioné que hubo una ruta inicialmente que empezaron a dar, que fue la ruta 061, que esa ruta lo que pasaba era que llegaban buses por Pomar, Guadalupe, desde el Pomar hasta Guadalupe, y era una vía de Transportes Tulio Arbeláez. Eso en la década de los 70, que ya empezaban a llegar y que empezaron a llegar hasta el Parque de Guadalupe, ¿cierto? En esa conexión que se hacía directamente, ya también se estaba pavimentando el barrio Villa de Guadalupe, que es uno de los barrios, digamos, centrales de la parte baja de la Comuna 1, y ya se empezaba a tener una terminal de transporte de los buses de Tulio Arbeláez en el Parque Villa de Guadalupe. Luego empezó lo de Copetranza en esa década de los 70 también a transportar la gente hasta la terminal de Santo Domingo. Copetranza como cooperativa de transportadores también, digamos, que hace todo ese asunto de atender esa parte de encima, ya para llevar gente hasta Jardín y para llevar gente hasta Santo Domingo, ¿cierto? Y algunas veces hasta Manrique Oriental también, que es la otra parte que se da, aunque eso está en la Comuna 3, no está pues directamente en la Comuna 1. Y posteriormente aparece una vía, una nueva empresa que es Combuses, que es muy fuerte, digamos, y ese genera varias rutas. Empieza a generar la ruta 062, 064 y 068, inclusive con alcance de la ruta de Combuses, porque llevaba colectivos hasta el barrio Santa Cecilia número 1, que digamos que es Moscú 2 para la referencia de nuestro territorio, y entonces hasta esa parte alta ya llevaba pasajeros ya en la década de los 80 y que duró por la década de los 90 y estuvo, digamos, ya casi que hasta la década de los 2000. Entonces fueron Combuses, Copetranza, y ya aparece después Transcono, ¿cierto? Y toda la empresa de Combuses que va llevando buses hasta el Popular, Autocol, exactamente. Entonces van llegando ya en la década de los 80 mucho desarrollo, porque del 80 en adelante se empezó a poblar mucho Popular, Santo Domingo 2, La Torre, todas las partes altas. Entonces ya esa necesidad de transporte de esa gente va llegando hasta esos territorios que tampoco tenían calles pavimentadas, y que muchas de esas calles inclusive no son pavimentadas, son en concreto, por decir algo, todavía, que fueron las formas como por autoconstrucción se fueron dando para poder atender ese sector vial, con vías muy estrechas como las tenemos en las comunas, con vías muy angostas, pero digamos que eso es parte de lo que se ha tenido como en un transporte más pequeño, que han funcionado como más como colectivos, un transporte colectivo, para poder llegar hasta esas partes altas, sobre todo porque hay pendientes muy altas y porque hay vías que no están directamente pavimentadas en concreto. La Comuna 1 Nororiental de Medellín es una de las comunas que goza de un sistema de transporte constante, e incluso algunas de las empresas que prestan el servicio permutan, manteniendo un transporte fluido y constante los 365 días del año. Pero en contraste con eso, es un sector en el que los buses convencionales no tienen ningún acuerdo con el sistema masivo de transporte de Medellín, lo que hace en algunos casos que la interconexión se haga un poco más costosa en relación con los sectores donde el uso de la cívica articula diferentes transbordos entre algunas comunas, disminuyendo así el tiempo y costo por recorrido. Catovi Radio promueve acciones, programas sociales y comunitarios que contribuyen al desarrollo y proyección de la comunidad en aspectos como el arte, la cultura, la comunicación, el deporte, los procesos de formación, la economía y otros aspectos de incidencia que se dan en nuestras comunidades. Estamos en el territorio.
noches, mi nombre es Hernán Darío Sala, soy conductor profesional, manejo un alimentador del metro y a mí me parece que el transporte en la Comuna 1 ha mejorado muchísimo, ya que contamos con buses, alimentadores, contamos con Metrocable, contamos con el servicio de metro y contamos con los buses del Popular, con los buses de Copetransa. La comunidad de la Comuna 1 se debe sentir halagiada por tan buen transporte que ha habido allá en la comuna. En el contexto de la construcción y la evolución, ¿cómo y cuándo empieza la estructura del sistema metro como proyecto para la comunidad? Bueno, ya el tema del metro es un planteamiento que se hace desde los 90, pues lógicamente desde los 80, tardamos mucho. Realmente la primera propuesta del metro empieza a preverse como desde los años 80. Nos pasamos casi 10 años en la ciudad, en unos planteamientos de cómo se iba a hacer, y finalmente en el 94 logra pues ya por fin inaugurarse, y es muy casual porque por ejemplo ahorita con todo lo que significa el sistema de transporte masivo, hoy por ejemplo no tenemos metro que llegue articulado en los carros hasta Envigado, por decir algo. Quiero hablar de lo que significa el Metro Plus, con vías construidas inclusive para Itagüí y para Envigado, pero todavía no están en funcionamiento. Entonces aquí digamos que se inaugura en el 94 y a partir de ahí se empiezan a hacer en esa década, desde el 94 hasta el 2000, todo lo que significa el cambio vial, por ejemplo, de la 45, que era una vía en donde transitaban todas estas rutas de transporte que estábamos hablando de Tulio Arbeláez y de Combuses, y que después se vuelve en la vía del Metro Plus, pero que no se viene a inaugurar por allá como hasta el 2004. Realmente construcciones que empezaron a hacerse desde el 2000 y tardaban mucho tiempo para poderse generar ese nivel de inauguración. Después del 2004 se inaugura la vía, pero empieza después del 2005, digamos, a funcionar el Metro Plus por toda esa parte de Nueva, articulado también un poco a lo que después venía a ser Metrocable. Todas estas transformaciones, la evolución, la construcción, tocan el contexto cultural de una u otra manera. ¿Cómo impacta o cómo ha tocado el desarrollo del transporte a la parte cultural y a la comunidad? Mira, eso es muy importante porque, por ejemplo, lo que fue el tema de la 45. La 45 era un sector muy comercial, con el paso de los buses que habían en ese nivel. Y cuando empieza a darse la construcción que tardó tantos años, eso generó un conflicto cultural con toda la gente, pues porque las vías estaban cerradas y los comerciantes no podían hacer nada, pues tenían bajas ventas, y eso generó un conflicto con la ciudadanía, sobre todo porque la gente estaba acostumbrada al tango vía, a temas culturales con la casa gardeliana, con un montón de asuntos que estaban en ese marco de la convivencia, de lo que la gente entendía y pensaba que eso se iba a perder. Pero después, más tarde, lo demostró el Metro Plus, que iba a ser todavía más grande que lo que se había previsto, tanto que hoy es el sector comercial muy fuerte de zona rosa que toda la 45, desde Palos Verdes básicamente hasta la 84, casi ya sector residencial, porque todo eso cambió en el marco cultural. Y lo que ha pasado, eso es lo mismo que se viene dando ahorita con los cambios de Metrocable en Santo Domingo, en donde se cambió el uso residencial por todo un uso comercial, porque van cambiando todos los usos del suelo, lo mismo que esa vía principal de Santo Domingo, en donde se conduce y donde es muy estrecha, que es parte de lo que tenemos todavía ahora, pero creo que en la parte cultural, un poco lo que hemos visto ha sido por donde pasa el transporte, es por donde pasan vías principales que se generan en el marco después de temas de comercio y de cultura. Lo mismo lo vimos, por ejemplo, en La Salle, con lo del transporte que se da. Hay una zona rosa por toda La Salle, entre la 92 y la 94, y es un sector que, digamos, cambia la mentalidad de todo el uso residencial. Se dice que donde la planeación del transporte evoluciona, conecta el tema económico y transforma lo cultural y lo social.
pero también hubo varios comentarios en la Comuna 1 de que la traída del Metrocable y el metro iba a afectar la economía de los buses urbanos comunitarios o que habían en su momento. Pues sí, de hecho un poco lo del transporte masivo lo que planteó fue la salida de algunas rutas de bus. De hecho con buses prácticamente desapareció, ¿cierto? De hecho se volvió a traer nuevamente después de unos años la ruta de buses de Santa Cruz para volver a operar acá en Aranjuez en línea con Guadalupe. Pero la gente un poco se estaba preocupando, pues yo creo que era más un tema de los transportadores. Mira que por ejemplo la empresa de transporte Julio Arbeláez prácticamente desapareció en ese marco de uso, y lo que se ha buscado ya en Medellín es darle más agilidad a lo que implica el transporte masivo, que es la conexión de el metro con los alimentadores del metro, con Metro Plus y con el Metrocable. Ese es un sistema que se ha pensado y que se ha dado, todavía no lo ha cumplido la ciudad, pero eso es parte un poco de lo que se ha soñado siempre, de que haya un único sistema de transporte masivo en toda la ciudad, pero sin embargo eso no se ha logrado todavía en su entorno, pues porque siguen apareciendo las necesidades de transporte urbano que requieren barrios muy alejados a nivel de toda la comuna, pues lo que nos pasa inclusive aquí en la Comuna 1 con los transportes que todavía llegan no solamente hasta el Pinar, sino hasta Compromiso y La Esperanza, con transportes que van más allá del Metrocable. Llegamos al contexto actual. ¿Qué propuestas y proyectos hay en materia de mejoramiento de las condiciones de transporte a futuro? Es muy charro porque estando en este contexto actual, las quejas que habían anteriormente era que se daba guerra del centavo entre los transportadores y que no alcanzaban los buses para llevar a toda la gente que tenían en la zona, y se pensaba que con la llegada del Metrocable se iba a acabar todo el problema, y al revés, antes surge una necesidad de mayor transporte. Hoy, por ejemplo, es muy claro que alrededor de eso está inclusive en los móviles de motos, que son ese transporte en moto que se hace en forma ilegal para poder llevar a la gente hasta más arriba de los barrios de Santo Domingo, pero también que se lleva con pequeñas chiveros y con pequeñas chivas, con carritos que hacían todo ese transporte, y que ahorita inclusive se hace con buses que llegan hasta Bello Oriente, que llegan hasta la parte alta. Siempre se ha pensado es en otras formas alternativas para poder sacar a la gente. Se ha pensado inclusive que se hagan unos grandes puentes que salgan aéreamente por parte de la Comuna 1, no solamente para darle salida a lo que ya se hizo aéreo, que fue Metrocable, sino que sean unos puentes grandísimos que den salida con vías amplias a toda esta ruta de buses que vienen desde el Pinar de Bello y desde la parte alta, porque finalmente seguimos colapsados en la movilidad de transporte en la comuna, pues porque es una vía con menos de 3 metros que se mantiene permanentemente atiborrada y que no tiene un buen desenlace en ninguna hora del día para poderle dar salida a una cantidad de buses y sobre todo de motos, porque hoy estamos inundados de motos, todo lo que quiera, que se genera porque mucha de la gente ha pensado en motos. Esa es como la alternativa que ha generado. Yo creo que ya tenemos inclusive más número de motociclistas en la comuna, de motorizados, que de autos dentro de la comuna, pues porque finalmente lo que encontramos también es parqueo, mal parqueo. Son grandes problemas de movilidad que tenemos en toda la comuna. Entonces los proyectos tienen que dar más con salidas que tienen que ver con vías que den alternativas a ese planteamiento, porque hace rato estamos colapsados, hace más de una década, y los planteamientos tienen que ver con proyectos que den alternativas a pares viales o a salidas del transporte que busque sobre todo grandes construcciones viales que desataquen esa movilidad. En contraste, vemos que anteriormente, hace más de 30, 40 años, había una problemática de transporte porque era poco. Hoy se mejora el sistema de transporte, impacta a la ciudad, impacta a la Comuna 1, pero también altera otra problemática que es el de movilidad. ¿Crees que eso se puede llegar a mejorar de alguna manera o vamos a estar mucho tiempo en esa dinámica?
Yo creo que vamos a estar mucho tiempo en esa dinámica, porque es que también hay un crecimiento acelerado. Pues, para poder llegar a la parte alta de lo de la Comuna 1, por ejemplo, lo que ha pasado con Bello, con la avenida Granizal de Bello, con el Pinar, con todo lo que implica esa parte, se ha ampliado ampliamente se ha ampliado grandemente la construcción y el número de personas que requieren de ese transporte, y el transporte lo tienen por la Comuna 1, no lo tienen por Bello. Y una única vía. Y una única vía. Entonces eso creo que eso va a generar pensarse en precisamente alternativas de otras vías. Por ejemplo, yo creo que la gente de Bello tendrá que pensarse alternativas por Zamora, por el Popular, por otras vías, pero tendrán que ser con grandes construcciones, no sé, pues no va a poder ser con vías pequeñas. Estamos hablando de megaproyectos. Estamos hablando de proyectos viales estructurados grandes que den salida a un gran porcentaje de población que se moviliza en autos privados o que se moviliza en motos. Y eso creo que es la alternativa que habría que pensarse. Santo Domingo hace rato colapsó, hace muchos años, no es hace 10 años, hace 30 años está colapsado con todo lo que implica ese transporte por la 28, por la 29 y todo lo que implica las salidas, porque no hay sino una vía para ese camino. Y eso que se lograron alternativas por la Torre y por Santo Domingo 2 para poder bajar por donde bajan los de Autocol, los carros que van para la parte alta pero de resto creo que ahí tenemos un grave problema, sobre todo en la vía principal que llega a Santo Domingo, porque ya estas vías de aquí abajo pues tienen otras alternativas. Aquí también se construyó un puente entre Guadalupe y La Salle en los 80, pues que le dio más viabilidad y que de hecho sirve a veces de alternativa para cuando está represado el transporte en la parte alta, tienen que buscar estas salidas en este camino, pero creo que tendremos que pensar en proyectos viales importantes para poder dar salida y darle más alcance a lo que implican horas picos en el transporte, por ejemplo, de Metrocable, que es otra alternativa. La gente que va a subir por Metrocable en horas pico tarda demasiado, son más de 600 personas que se represan en la estación de Acevedo para poder llegar en las horas de la noche. Es muy difícil las horas pico dentro de ese marco que se hace en cualquier modalidad, por tierra, por aire o en lo que se vaya a buscar. Elkin de Jesús Pérez Zapata, gracias por llevarnos a través de este viaje de conocimiento y reconocimiento de un aspecto tan importante en el crecimiento y desarrollo de la Comuna 1. No, es con mucho gusto, y aquí estamos un poco para poder mirar qué planteamientos y qué propuestas con todos los oyentes y con toda la gente que escucha estos programas, para que nos sigamos soñando y pensando la comuna en función de lo mejor que podemos tener para nuestro territorio. Amigos oyentes, agradecemos su atención en Comuna 1, la Utopía Nororiental. Les habló Carlos Alberto Torres Viloria Charles, invitándoles a que sigan nuestros contenidos en la señal de audio www.catovi.co y nuestras redes, aplicaciones y plataformas sociales de Catovi Radio, Facebook, Instagram, X y YouTube. Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 1 Popular, a través del Programa de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo. Catovi Radio presentó Comuna 1, la Utopía Nororiental. Un programa que nos habla sobre el contexto de la comuna. Cómo se ha dado su desarrollo social, comunitario, su mayor potencial, características y aspectos relevantes que muestran a la comunidad como espacio para vivir, compartir y construir. Comuna 1. La utopía en la esquina nororiental de Medellín.